¿Sabías que íconos de Hollywood como Bette Davis y Joan Crawford chocaron por amantes robados y que James Cagney una vez abandonó el set por falta de jugo de naranja fresco? En la época dorada del cine, incluso los problemas más insignificantes provocaron rencillas legendarias, desde albornoces, robados, hasta disputas por carteles de películas. Hoy vamos a hablar de leyendas del viejo Hollywood, disputas absurdas que revelan cómo los desaires más pequeños avivaron enfrentamientos épicos. Bette Davis contra Joan Crawford. Bette Davis y Joan Crawford chocaron con una ferocidad que definió sus carreras, una rivalidad nacida de la ambición y el orgullo herido. En suntuosas mansiones de Hollywood y en los abarrotados platos de los estudios, volaron acusaciones sobre amantes robados y papeles codiciados. Davis, conocida por sus interpretaciones valientes e intensidad penetrante, se encontraba constantemente comparada con la glamorosa Crawford, cuya presencia imponente y estilo audaz capturaron la adoración del público. Se rumoraba que Crawford había invadido el territorio romántico de Davis, con alegaciones susurradas de que un amante compartido había encendido la chispa de discordia entre estos titanes. Periódicos de la época, incluidos destacados diarios de la industria y biografías de celebridades, relataban encuentros acalorados tras bambalinas y comentarios públicos mordaces intercambiados en eventos de la industria. Informes de Nueva York y Los Ángeles detallaron cómo un encuentro casual en una fiesta privada se convirtió en una batalla verbal, con Davis acusando a Crawford de robar no solo papeles, sino la misma esencia de lo que significaba ser una actriz de sustancia. La tensión creció cuando las decisiones de reparto en varias películas de alto perfil parecían reflejar la animosidad personal, ya que los papeles de Davis fueron repentinamente reasignados mientras Crawford disfrutaba de una nueva atención. Los conocedores del estudio señalaron que la rivalidad había alcanzado tal nivel que incluso los directores dudaban en trabajar con cualquiera de las estrellas, temiendo que cualquier proyecto pudiera convertirse en el campo de batalla de sus vendetas personales. Aunque ninguna de las actrices reconoció públicamente el alcance total de su acritud, los persistentes rumores en los pasillos de los estudios de Hollywood dejaron una marca indeleble en la época. Su rivalidad, entrelazada con el tejido de la historia cinematográfica, sigue siendo un recordatorio potente de cómo los agravios personales podían transformarse en choques legendarios en la pantalla grande. Frank Sinatra contra Peter Lawford. El resentimiento latente de Frank Sinatra hacia Peter Lawford estalló por un incidente que tuvo lugar en una lujosa mansión en una fría noche de invierno. El célebre cantante, cuya terciopelada voz y actitud fría cautivaron a millones, era conocido por su imponente presencia, tanto en el escenario como fuera de él. Lawford, una figura elegante de la alta sociedad, había sido invitado a pasar un fin de semana en la renombrada residencia de Sinatra, un gesto que estaba destinado a cimentar un vínculo entre dos personalidades líderes de la gran pantalla. Sin embargo, el encuentro planeado dio un giro dramático cuando las intrigas políticas y las ambiciones personales se entrelazaron. Ese fatídico fin de semana se informó que una visita importante de una influyente figura política fue cancelada abruptamente debido a sospechas en torno a los supuestos vínculos de Sinatra con la mafia. Lawford, atrapado en el fuego cruzado de esta enredada red de conexiones, se quedó para cargar con la culpa del desliz. Memorandos confidenciales de ejecutivos de estudio y columnas de periódicos de la época detallaban la atmósfera de tensión que siguió a la cancelación. La tranquila imagen pública de Lawford ocultaba una agitación interior mientras lidiaba con las consecuencias del incidente. Entrevistas posteriores con veteranos de la industria relataron cómo la indiferencia de Sinatra y sus bruscos desaires se convirtieron en un tema recurrente en reuniones sociales. En fiestas glamurosas y eventos benéficos de alto perfil, los dos hombres se encontraban inmersos en duelos silenciosos de desaprobación, cada intercambio alimentando una rivalidad ya volátil. Informes detallados de la época destacan cómo tales disputas no eran infrecuentes en una industria donde las relaciones personales eran tan frágiles como públicas. Las consecuencias de aquel fatídico fin de semana quedaron grabadas en los anales de la historia de Hollywood, sirviendo como recordatorio de cómo una sola noche podía alterar el curso de dos ilustres carreras. Marlon Brando contra Frank Sinatra. La reputación de Marlon Brando por su comportamiento impredecible en el set chocó con la demanda de perfección de Frank Sinatra, desatando una rivalidad que se convirtió en el tema de conversación en los círculos de Hollywood. El ambiente en el set de una gran producción estaba cargado de tensión, mientras Brando, conocido por sus enigmáticas actuaciones, comenzaba un hábito aparentemente trivial, pero irritante, de tararear durante las escenas meticulosamente cronometradas de Sinatra. El inusual sonido, descrito en varios memorandos del estudio como un murmullo distrayente e incesante, fue suficiente para alterar al veterano cantante y actor. Los conocedores de la industria recuerdan que en una fría mañana de febrero de 1955, mientras las cámaras rodaban y el director llamaba a múltiples tomas, la irritación de Sinatra aumentaba con cada nota extraviada emanando de Brando. Críticos en el Hollywood Reporter y Variety señalaron que el zumbido "Error and Joe Blowing Sean Saw"
Se percibió el tarareo como un insulto deliberado, un recordatorio sutil, pero penetrante, de la irreverencia de Brando por los protocolos establecidos. La confrontación no era solo sobre el ruido, sino que representaba una división ideológica más profunda entre dos estilos de actuación. Sinatra, cuya carrera se había construido sobre una base de control y sincronización disciplinada, veía el comportamiento como algo que minaba el decoro profesional esperado en el set. Su famosa respuesta, capturada en una entrevista ahora clásica, insinuaba que el tarareo no era más que un asalto al arte de la actuación. Por otro lado, Brando mantenía una actitud de despreocupación, insistiendo en que el tarareo era simplemente un hábito inconsciente, nacido de su único proceso creativo. Los registros del estudio de ese periodo revelan que la disputa se extendió más allá de los confines del set de filmación, filtrándose en conversaciones fuera de horario y columnas de chismes. La tensión entre los dos íconos era palpable, un testimonio de los conflictos más amplios entre la tradición y la innovación que definieron la era dorada del cine. Su enfrentamiento, trivial en la superficie, pero profundo en sus implicancias, dejó una marca duradera en la dinámica de las producciones llenas de estrellas. Tallulah Bankhead contra Bette Davis. La presencia extravagante de Tallulah Bankhead y su ingenio sin disculpas eran legendarios. Sin embargo, una rivalidad latente con Bette Davis surgió de una inesperada batalla de imitaciones. Las raíces de la disputa se encontraban en el sutil arte de la imitación, donde cada ícono percibía al otro como una intromisión en su estilo único. Bankhead, cuya teatralidad y lengua afilada eran celebradas en titulares de noticias y columnas de sociedad, sentía que Davis había adoptado gestos que eran distintivamente suyos. En los lujosos salones de Hollywood y los brillantes pasillos de los estudios de radio, susurros de burla e imitación deliberada se propagaron rápidamente. Davis, conocida por sus intensas y sombrías actuaciones y papeles icónicos, fue acusada de imitar las expresiones excéntricas y las pausas dramáticas de Bankhead. Informes de reuniones a puerta cerrada describieron cómo los asistentes y confidentes de Bankhead notaron una sorprendente similitud entre las expresiones que Davis mostraba durante las entrevistas y aquellas que Bankhead había popularizado en el escenario. Memorias de la industria y relatos detallados de periodistas de entretenimiento prominentes revelaron que la tensión alcanzó un crescendo durante el rodaje de un drama de época de alto presupuesto a finales de la década de 1940. En una fresca tarde de otoño en Los Ángeles se vio a las dos actrices principales, intercambiando miradas gélidas durante una aparición pública, un reconocimiento tácito de la creciente rivalidad. Ambas actrices, celebradas por sus espíritus indomables y sus personalidades más grandes que la vida, se encontraron atrapadas en una contienda inflexible por la supremacía dentro y fuera de la pantalla. El conflicto fue narrado en numerosas biografías y artículos retrospectivos, cada uno ofreciendo representaciones vívidas de la amarga rivalidad que había dividido a las élites de Hollywood. Aunque ni Bankhead ni Davis reconciliaron públicamente sus diferencias, las sutiles corrientes subterráneas de rivalidad influyeron en las decisiones de casting y en las representaciones mediáticas durante años. Su disputa continua, enraizada en una batalla de estilos y egos, sigue siendo uno de los capítulos más peculiares en la historia legendaria de la industria cinematográfica. Greta Garbo contra Marlene Dietrich. Greta Garbo y Marlene Dietrich fueron dos figuras enigmáticas cuyo mutuo desprecio se originó durante un encuentro fortuito en una exclusiva fiesta a principios de la década de 1930. El aire en el lujoso salón de baile de un castillo europeo estaba lleno de conversaciones brillantes y miradas clandestinas cuando un comentario improvisado se convirtió en un amargo deseo. Garbo, conocida por su mística reservada y presencia etérea, se sintió inesperadamente insultada por el humor descarado y el encanto extravagante de Dietrich. Observadores del evento relataron más tarde cómo Dietrich, con un brillo en los ojos y una sonrisa astuta, desestimó los sutiles avances de Garbo con un comentario que hirió profundamente la famosa reserva de la estrella silenciosa. Este momento aislado en una deslumbrante velada europea provocó una disputa que persistiría durante décadas, trascendiendo las barreras del idioma y la cultura. Columnas de los periódicos contemporáneos y memorias de colaboradores cercanos de ambas actrices recordaron cómo el desaire llevó a una rivalidad tácita que marcó encuentros posteriores. Reuniones posteriores en París y Berlín llevaban el peso de esta animosidad de larga data, mientras el estilo franco de Dietrich chocaba con la elegancia reservada de Garbo. Relatos detallados de expertos de Hollywood pintaban un cuadro de dos mujeres cuyos caminos se cruzaban repetidamente en escenarios glamorosos, cada encuentro cargado de una tensión que parecía desafiar la reconciliación. A pesar de su estatus compartido como íconos cinematográficos, la disputa entre Garbo y Dietrich se convirtió en un emblema de las personalidades contrastantes que definieron la era. Sus carreras,
meticulosamente documentadas en libros de historia del cine y celebrados en retrospectivas, estaban inextricablemente vinculadas a este peculiar conflicto personal. La sutil batalla de miradas y palabras cuidadosas resonó a través de los pasillos de los estudios de cine y salones europeos, asegurando que el legado de su rivalidad se mantuviera grabado en la historia de Hollywood durante generaciones. Olivia de Havilland contra Joan Fontaine. La antigua y amarga rivalidad entre Olivia de Havilland y Joan Fontaine estaba impregnada de discordia familiar y destino cinematográfico. Nacidas en la misma familia y separadas por años de rivalidad profesional, las dos hermanas encontraron su relación marcada por acusaciones de trato preferencial y traición personal. Se relata en numerosas biografías e historias de Hollywood que un incidente particular en una ceremonia de premios llena de estrellas se convirtió en el catalizador de décadas de distanciamiento. En un salón glamuroso, lleno de luminarias de la industria cinematográfica, un simple apretón de manos se transformó en un deseo público que resonó en los corredores del poder en Tinseltown. Se rumoreaba que Fontaine, quien disfrutaba de los beneficios de una carrera más discreta, había sido eclipsada por la presencia imponente y el comportamiento decidido de Havilland. Informes de la industria de finales de la década de 1940 detallaban cómo las hermanas intercambiaban miradas frías y calculadas en las reuniones después de la ceremonia, su hostilidad silenciosa hablando más fuerte que cualquier palabra. Los críticos y comentaristas de la época señalaron que la tensión subyacente era más que una mera rivalidad entre hermanas. Era un reflejo de la naturaleza competitiva de Hollywood mismo. Relatos detallados de fuentes confiables narraban discusiones acaloradas sobre papeles, sacrificios personales y las intrincadas dinámicas de la lealtad familiar frente a la ambición profesional. La enemistad personal entre de Havilland y Fontaine se mencionaba a menudo en columnas y entrevistas, un caso de estudio sobre cómo las relaciones personales podían ser tan dramáticas como cualquier narrativa en pantalla. Aunque se hicieron intentos de reconciliación en privado, la disputa pública perduró, dejando un legado complejo que sigue fascinando tanto a biógrafos como a historiadores del cine. Su tumultuosa relación, marcada por amor y resentimiento en igual medida, sigue siendo una de las sagas más intrigantes y trágicas de la era dorada de Hollywood. Ava Gardner versus Lana Turner. Ava Gardner y Lana Turner se encontraron atrapadas en una disputa centrada en asuntos del corazón y la búsqueda de un líder de banda carismático. La tensión se encendió cuando ambas actrices, celebradas por su cautivadora belleza y su magnética presencia en pantalla, competían por los afectos de una prominente figura musical, cuyo encanto era tan legendario como su talento. A principios de la década de 1950, a medida que los rumores de su romance secreto se difundían por los reverenciados corredores de los estudios de Hollywood, la rivalidad adquirió una cualidad casi operística. Los titulares de los periódicos y las columnas de entretenimiento relataron el escandaloso romance con detalles vívidos, capturando la imaginación del público y alimentando un apetito insaciable por el chisme. Informes de fiestas exclusivas y reuniones de alta sociedad describen cómo la gracia elegante y el comportamiento refinado de Turner se enfrentaron a la sensualidad cruda y el atractivo atrevido de Gardner. La rivalidad estuvo marcada por una serie de comentarios públicos mordaces y sutiles, indirectas en entrevistas, mientras cada actriz defendía su honor y posición. Los conocedores de la industria recordaron conversaciones acaloradas en camerinos privados, donde asistentes y estilistas discutían las ramificaciones del escándalo para las carreras de las actrices. Relatos biográficos de la época revelan que el líder de la banda, conocido por su presencia magnética y encanto arrollador, permaneció como una figura elusiva no afectada por la ardiente competencia. A medida que la disputa se intensificaba, los ejecutivos del estudio comenzaron a preocuparse por el potencial impacto en los próximos proyectos cinematográficos. La intrincada red de venganzas personales y enredos románticos creó un paisaje de tensión e intriga que resonó en las glamorosas fiestas y los platós de Hollywood. En última instancia, la rivalidad entre Gardner y Turner quedaría grabada en los anales de la leyenda de las celebridades. Un vívido ejemplo de cómo la pasión y la rivalidad podían entrelazarse para moldear destinos en la edad de oro del cine. Errol Flynn contra David Niven. La disputa entre Errol Flynn y David Niven comenzó por un asunto aparentemente trivial, que pronto se convirtió en una batalla duradera de orgullo herido y expectativas mal colocadas. El incidente recuentado en memorias y documentado en los archivos del estudio giraba en torno a un objeto personal apreciado, una lujosa bata que Flynn valoraba como símbolo de su estilo de vida extravagante. La historia se desarrolla en el set de una película de aventuras de gran envergadura a mediados de los años 1940, donde el apuesto actor confió su apreciada prenda a un compañero actor sin instrucciones explícitas para su devolución segura. Niven, cuyas modales impecables y su persona refinada estaban bien documentados en las principales revistas de entretenimiento, inadvertidamente no devolvió la bata de inmediato.
Los conocedores recordaron más tarde que la reacción de Flynn fue de indignación exagerada, ya que sintió que el acto simbolizaba un más profundo traición de confianza. En conversaciones susurradas entre los miembros del equipo y en memorandos confidenciales que circulaban entre los ejecutivos del estudio, la bata robada se convirtió en una metáfora del honor personal y los egos frágiles de la élite de Hollywood. Relatos detallados de ese periodo describen cómo el percance del vestuario se convirtió en una serie de desaires públicos y privados. Flynn, conocido por su presencia extravagante tanto dentro como fuera de la pantalla, a menudo hacía comentarios mordaces en entrevistas que aludían al incidente, mientras que Niven mantenía un silencio digno que solo alimentaba la especulación. Informes en la prensa, algunos citando fuentes anónimas de dentro del estudio, pintaban un cuadro de una disputa que había crecido más allá de la trivialidad original. El episodio, contado con detalles cada vez más adornados a lo largo de los años, llegó a simbolizar el delicado equilibrio entre la propiedad personal y el orgullo profesional en una industria construida sobre apariencias. Aunque el tiempo eventualmente suavizó los bordes de la disputa, el recuerdo de la bata perdida y la rivalidad subsiguiente perduró como una curiosa nota al pie en los anales del Hollywood clásico. Lucille Ball contra Desi Arnaz. Lucille Ball y Desi Arnaz se encontraron envueltos en una amarga disputa post-divorcio que tomó un giro absurdo por un objeto aparentemente inconsecuente, un carrito de golf de estudio hecho a medida. Los orígenes de la querella se remontan a un periodo de intensa atención mediática y cambios en las fortunas personales, tras el fin de una asociación que alguna vez fue venerada. Como está documentado en varios anales de Hollywood y relatado extensamente en entrevistas retrospectivas, el desacuerdo comenzó cuando surgieron desacuerdos sobre los derechos de propiedad durante la división de bienes. El carrito de golf, pintado de un rojo vibrante y adornado con el emblema del estudio, se había convertido en un símbolo de una época pasada de éxito compartido y compromiso personal. Fuentes de la época señalaron que el objeto de contención era más que un simple medio de transporte. Representaba la influencia duradera de la colaboración creativa de la pareja. Reportajes detallados en periódicos y informes de insiders revelan que cada aparición pública estaba marcada por una referencia explícita al carrito disputado, un recordatorio sutil pero implacable de sueños fracturados. Analistas de la industria y biógrafos interpretaron más tarde el incidente como emblemático de cómo las pertenencias personales podían adquirir un estatus legendario a los ojos de un público deslumbrado por las estrellas. La disputa estuvo marcada por conversaciones telefónicas en voz baja entre agentes y el intercambio de cartas lacónicas, cada mensaje impregnado de un aire de finalización y orgullo herido. Incluso, mientras los proyectos cinematográficos continuaban y las luces del estudio seguían encendidas, la sombra de la disputa del carrito de golf se cernía, ofreciendo un vistazo a los resentimientos profundos que perduraron mucho después de que el telón final hubiera caído. La naturaleza peculiar del argumento subrayó cómo los artículos triviales podían transformarse en símbolos de unidad perdida y rivalidad persistente, grabados para siempre en la histórica historia del cine clásico. Vivien Leigh contra Laurence Olivier. Vivien Leigh y Laurence Olivier se enzarzaron en una profunda disputa centrada en filosofías contrastantes de actuación y arte escénico. Los orígenes del conflicto, documentados en meticulosas biografías y reseñas históricas de producciones teatrales, se remontan a principios de la década de 1940, cuando ambos íconos estaban en la cúspide de su destreza artística. Leigh, celebrada por su intensidad emotiva y delicada vulnerabilidad, a menudo empleaba un enfoque que los críticos alababan como revolucionario. Olivier, con su presencia imponente y formación clásica, defendía una tradición que valoraba la precisión disciplinada y la entrega grandilocuente. La tensión entre los dos se notó por primera vez durante una producción de un clásico célebre, donde los observadores señalaron que sus métodos divergentes chocaban como notas discordantes en una actuación por lo demás armoniosa. Las revistas comerciales de la época relataron que los encuentros, tras bambalinas, entre Leigh y Olivier estaban marcados por comentarios lacónicos e indirectas sutiles, mientras cada uno defendía su propia visión de lo que constituía el verdadero arte. Los críticos contemporáneos y los experimentados directores de escena describieron la rivalidad como algo más que una simple diferencia de técnica. Fue una batalla por el alma misma del teatro moderno. En relatos detallados de la ejecución de la producción, se señaló que ambos intérpretes se adherían rígidamente a sus propios métodos, negándose a ceder incluso cuando los directores les instaban a encontrar un punto en común. El debate público subsiguiente, capturado en columnas de los principales periódicos, reflejaba una conversación cultural más amplia sobre la innovación versus la tradición en las artes escénicas. Aunque tanto Leigh como Olivier continuaron recibiendo críticas elogiosas a lo largo de sus carreras, las cicatrices de su rivalidad artística permanecieron, susurradas en los sagrados pasillos de las escuelas de teatro e inmortalizadas en documentales cinematográficos. Su conflicto perdurable,
documentado en trabajos académicos y memorias personales, se erige como un testimonio de la búsqueda incansable de la perfección artística en medio de las presiones de la expectativa pública. James Cagney contra Warner Brothers Studio. Cabezas de estudio. El legendario temperamento de James Cagney y sus exigencias intransigentes por la autenticidad en el set solo eran igualados por la exasperación de los ejecutivos del estudio Warner Bros., llevando a una disputa que surgió por un asunto tan trivial como el jugo de naranja fresco. Era una mañana temprano en 1943, en un concurrido lote de estudio, cuando la insistencia de Cagney por tener jugo recién exprimido se convirtió en un punto de conflicto. El actor, conocido por su rápida forma de hablar y su electrizante presencia en pantalla, creía que cada detalle de su actuación exigía perfección, incluso en las pequeñas comodidades proporcionadas en el set. Los memorandos confidenciales y los registros del estudio de la época indican que las repetidas demandas de Cagney por la mejor calidad de cítricos fueron recibidas con irritación por los ejecutivos, quienes descartaron la petición como un capricho innecesario. A medida que el calendario de producción avanzaba, las tensiones se intensificaron cuando el suministro de la codiciada bebida disminuyó a un nivel considerado insuficiente para los exigentes estándares de la estrella. Revistas comerciales de la época documentaron cómo los arrebatos de Cagney en el set, provocados por lo que algunos conocedores luego describieron como un pequeño descuido, se convirtieron en una controversia total que amenazó con descarrilar el rodaje de una importante película. Directores y coprotagonistas relataron la atmósfera de anticipación cargada que dominaba el set, donde cada extra y técnico sabía que el más mínimo error podía provocar el notorio temperamento del actor. Los anécdotas de la industria detallan cómo el incidente del jugo de naranja fresco pronto se convirtió en el tema de discusiones después de horas entre el personal del estudio, simbolizando el choque entre los ideales artísticos y la gestión práctica del estudio. Mientras que la disputa sobre el suministro de cítricos eventualmente se calmó, el incidente fue inmortalizado en los anales de la historia de Hollywood como un ejemplo clásico de cómo incluso los asuntos más triviales podrían desencadenar disputas legendarias entre las personalidades más formidables del cine. Katharine Hepburn contra Ginger Rogers. La firme determinación y el sentido intransigente de identidad artística de Katharine Hepburn chocaron con la elegante postura de Ginger Rogers en una rivalidad alimentada por acusaciones de roles robados y atención de la prensa. En los bulliciosos pasillos de Hollywood en la década de 1940, los caminos de las dos estrellas se cruzaron de maneras que desencadenaron una reacción en cadena de intercambios acalorados y comentarios agudos. Hepburn, celebrada por sus personajes audaces, independientes y su ingenio rápido, era conocida por considerar cualquier invasión a su territorio creativo como una afrenta a su legado. Rogers, cuyas elegantes rutinas de baile y presencia magnética en la pantalla encantaron a audiencias de todo el mundo, también era igualmente protectora de su imagen pública. Informes detallados en revistas y columnas de entretenimiento de la época relataban que Hepburn creía que Rogers había sutilmente apropiado no solo roles clave en películas, sino también la cobertura mediática favorable que Hepburn había cultivado meticulosamente durante años de arduo trabajo. Más tarde, personas cercanas al estudio y asociados recordaron ocasiones en las que los comentarios de Hepburn, expresados en tonos bajos pero mordaces durante reuniones privadas, reflejaban un resentimiento latente por lo que ella percibía como maniobras oportunistas de Rogers. Los medios de la época capturaron cada sutil indicio de discordia, informando sobre la rivalidad con una mezcla de fascinación e incredulidad. Las entrevistas con destacados críticos de cine e historiadores revelan que el conflicto fue emblemático de las luchas más amplias entre la modernidad emergente y las tradiciones establecidas en el cine. Aunque ambas actrices continuaron recibiendo elogios de la crítica y mantuvieron vastos legados, la enemistad personal entre Hepburn y Rogers proporcionó una ventana al espíritu competitivo que definió la época dorada de Hollywood. La tensión entre ellas, documentada en innumerables biografías y análisis retrospectivos, sigue siendo una vívida ilustración de cómo la ambición y el orgullo podían transformar una rivalidad profesional en una batalla personal en toda regla. Charlie Chaplin contra Douglas Fairbanks. Charlie Chaplin y Douglas Fairbanks experimentaron una ruptura amarga que trascendió su legendario estatus en el cine mudo, encendiendo una disputa que resonó mucho más allá de los límites del estudio. En las primeras décadas del cine, los dos pioneros fueron celebrados por sus contribuciones innovadoras al arte de contar historias a través del movimiento y la expresión. Sin embargo, a medida que la industria cinematográfica evolucionó, un negocio fallido y egos heridos llevaron a una profunda discordia entre los dos íconos. Chaplin, cuyo personaje atemporal de El Vagabundo había capturado los corazones de millones, se volvió cada vez más crítico de la insistencia de Fairbanks en mantener una imagen de encanto inquebrantable y destreza física. Informes de archivo de la época y relatos de primera mano de colegas cercanos
revelan que una asociación contenciosa se disolvió por desacuerdos sobre la dirección artística y la gestión financiera. En una gran gala de Hollywood celebrada en 1928, un intercambio acalorado entre los dos fue presenciado por figuras prominentes de la industria, sus palabras cargadas de una mezcla de amargura y decepción. Los periódicos y las revistas de cine de la época informaron que la disputa no se trataba solo de dinero, sino también del choque de filosofías en una industria que estaba experimentando una rápida transformación. Fairbanks, admirado por sus heroicas actuaciones de espadachín, fue retratado como emblemático de la vieja guardia, mientras que las películas más introspectivas y socialmente conscientes de Chaplin anunciaban una nueva era. La subsecuente ruptura fue narrada en detalladas memorias y revistas de la industria, proporcionando una visión de la frágil dinámica de las primeras asociaciones cinematográficas. Aunque ambos hombres eventualmente continuaron sus respectivas carreras con gran éxito, los ecos de su fallida colaboración y la subsiguiente disputa siguen siendo un recordatorio potente de la intrincada interacción entre la ambición personal y el implacable avance de la innovación creativa en los años formativos de Hollywood. Clark Gable contra William Powell. La presencia imponente y el innegable carisma de Clark Gable chocaron con la refinada elegancia de William Powell debido a una disputa que comenzó con un cartel de película polémico. A mediados de la década de 1930, cuando los estudios invertían fuertemente en la promoción de sus actores principales, un cartel promocional de una película muy esperada encendió una rivalidad que pronto captaría la atención de columnistas de chismes y críticos de cine por igual. Gable, reconocido por su encanto rudo e intensidad magnética, se enfureció cuando la imagen de Powell recibió el primer lugar en el póster, una decisión que muchos conocedores describieron más tarde como un desaire a la reputación establecida de Gable como el líder por excelencia. Los memorandos del estudio y las comunicaciones internas de la época revelan que la decisión fue tomada apresuradamente por un ejecutivo junior que desconocía el delicado equilibrio de poder estelar en una era donde la imagen lo era todo. Las apariciones públicas y conferencias de prensa pronto se convirtieron en campos de batalla para indirectas sutiles y comentarios cautelosos, con los representantes de Gable insistiendo en que el póster tergiversaba la jerarquía de estrellas de la película. Análisis detallados en revistas de la industria y estudios retrospectivos de cine señalaron que el incidente reflejaba tensiones más amplias dentro del sistema de estudios, donde las decisiones creativas a menudo desencadenaban rivalidades no deseadas entre el talento destacado. La controversia fue avivada aún más por entrevistas en revistas populares, donde ambos actores, mientras mantenían una fachada de profesionalismo, ofrecieron declaraciones ambiguas que solo profundizaron el misterio. La debacle del póster, aunque aparentemente trivial de forma aislada, se convirtió en un símbolo del fervor competitivo que definió la edad de oro de Hollywood. A medida que la película se estrenó con estruendosos aplausos y elogios de la crítica, las corrientes subterráneas de discordia entre Gable y Powell siguieron siendo una parte sutil pero persistente de la narrativa de las producciones llenas de estrellas. El conflicto, documentado en textos de historia del cine y en los recuerdos personales de contemporáneos, es un testimonio de cómo incluso una sola decisión de marketing podría encender una rivalidad que resonara mucho más allá de la pantalla de plata. Judy Garland contra Ann Miller. Judy Garland y Ann Miller vieron cómo su rivalidad en el set se convirtió en una memorable disputa centrada en el arte del claqué y la intensidad de la actuación. En los bulliciosos estudios de principios de la década de 1940, donde cada movimiento era examinado minuciosamente por directores y críticos por igual, la insistencia de Garland en la precisión chocaba fuertemente con el estilo exuberante de Miller. El catalizador de la disputa fue una rutina de claqué durante la producción de un espectáculo musical, cuando la enérgica actuación de Miller fue considerada excesivamente ruidosa según los estrictos estándares de Garland. Publicaciones comerciales y detallados registros de estudio de esa época revelan que Garland había expresado en privado su frustración por lo que percibía como una interrupción del flujo artístico en el set. Los conocedores de la industria señalaron que la discusión no se refería solo al volumen o la técnica, sino que simbolizaba un conflicto más amplio entre diferentes interpretaciones de la forma musical. En una época en la que cada paso de claqué se coreografiaba a la perfección, la desviación de la norma esperada era suficiente para provocar amargas discusiones entre el elenco y el equipo. Columnas de periódicos y diarios personales de miembros del equipo relataron cómo el incidente se convirtió en un tema recurrente durante los ensayos y entre las tomas. Aunque ambas actrices continuaron brillando en sus respectivas carreras, la tensión de ese fatídico día persistió, afectando sutilmente la dinámica de producciones posteriores. Biógrafos e historiadores del cine han documentado desde entonces la disputa como un ejemplo clásico de cómo incluso pequeñas diferencias en la visión artística podían llevar a disputas duraderas en el ambiente de alta presión de la era dorada de Hollywood. El legado de aquel altercado, entretejido en el tejido de la leyenda del estudio, sigue siendo una ilustración impactante de la intensa pasión que impulsaba a algunos de los artistas más talentosos de la época.
Joan Blondell contra Glenda Farrell. Joan Blondell y Glenda Farrell se involucraron en una intensa competencia por el título de la dama que habla más rápido, una rivalidad que se desarrolló con intercambios rápidos y una competencia implacable. En la frenética atmósfera de las primeras películas sonoras, donde la entrega de diálogos era tan crucial como el rendimiento físico, la competencia entre Blondell y Farrell pasó de una charla juguetona a una amarga rivalidad. La chispa se encendió en el set de una popular comedia loca a mediados de la década de 1930, donde ambas actrices entregaron sus líneas con una velocidad y precisión que deleitó al público y estableció nuevos estándares en ingenio verbal. Informes de la industria de la época describían cómo las dos estrellas a menudo se encontraban en debates animados durante los descansos entre tomas, cada una tratando de superar a la otra con réplicas rápidas y respuestas ingeniosas. Revistas especializadas y memorias personales de directores relatan que el duelo no se limitaba al set de sonido. Sus encuentros fuera de pantalla, en fiestas glamorosas y almuerzos de estudio estaban igualmente cargados de energía competitiva. Críticos y revistas de entretenimiento renombradas señalaron que la rivalidad representaba más que solo una búsqueda de supremacía y habilidad para entregar diálogos. Era emblemático de las dinámicas cambiantes en una industria cinematográfica que estaba evolucionando rápidamente con la llegada del sonido. A medida que ambas actrices continuaban cautivando al público con sus estilos únicos, la tensión subyacente entre ellas persistía, alimentando una narrativa de rivalidad que se volvió legendaria en el folclore de Hollywood. Relatos detallados, biografías y retrospectivas sobre la edad dorada del cine enfatizaron que la rivalidad entre Blondell y Farrell era tanto sobre el orgullo y el profesionalismo como sobre la animosidad personal. Su batalla continua, marcada por intercambios afilados y una mutua negativa a retroceder, sigue siendo un capítulo perdurable en la historia del cine clásico. Debbie Reynolds contra Elizabeth Taylor. Debbie Reynolds y Elizabeth Taylor se vieron envueltas en un escándalo que giraba en torno al romance de alto perfil con el famoso Eddie Fisher, en un periodo en que las relaciones de Hollywood eran examinadas con casi una precisión quirúrgica. La chispa de rivalidad se avivó en una conflagración de titulares de tabloides y una tensión mediática implacable. Reynolds, conocida por su encanto brillante y su presencia en pantalla intachable, se sintió públicamente ofendida cuando el involucramiento de Taylor con Fisher emergió con detalles escandalosos. Los conocedores de la industria documentaron que el romance no solo perturbó los círculos sociales establecidos, sino que también redefinió los límites de la lealtad personal y las expectativas del público. Columnas de periódicos e informes de chismes de Hollywood de finales de los años 1950 detallaron cómo se desarrolló el romance, con giros dramáticos y acusaciones sutiles. Fuentes cercanas a ambas estrellas relataron momentos en que ocurrió un enfrentamiento acalorado en un lujoso evento de estudio, con los partidarios de Reynolds argumentando que Taylor había irrumpido en un espacio reservado para una era diferente de la elegancia de Hollywood. Entrevistas en revistas de entretenimiento prestigiosas capturaron la atención con un sentido de intensidad medida, ya que ambas actrices mantenían una apariencia de dignidad incluso a medida que el escándalo se profundizaba. Desde entonces, los biógrafos han señalado que el romance tuvo implicaciones de gran alcance, alterando decisiones de reparto y modificando la dinámica del poder en los estudios. Aunque Reynolds y Taylor eventualmente encontraron formas de navegar la tormenta de la opinión pública, los ecos de esa rivalidad continuaron influyendo en la narrativa de amor y traición de Hollywood. La saga, rica en hechos y cifras extraídos de detallados registros archivísticos, sigue siendo un ejemplo claro de cómo las relaciones personales y las figuras públicas podían colisionar en una industria donde cada gesto se magnificaba bajo la mirada implacable de los medios. George Raft contra Humphrey Bogart. George Raft y Humphrey Bogart se vieron envueltos en una disputa que se originó en el mundo competitivo de los papeles de tipos duros, una rivalidad que moldearía la narrativa de los dramas criminales de Hollywood. Raft, cuyo comportamiento suave y discreto lo diferenciaba, se sentía cada vez más marginado a medida que el estrellato de Bogart crecía con cada actuación innovadora. Los orígenes del conflicto se remontan a principios de la década de 1940, cuando los ejecutivos de cine empezaron a elegir a Bogart para roles que alguna vez habían sido el dominio de Raft. Materiales de archivo y relatos detallados de personas del estudio revelan que el resentimiento de Raft fue avivado por la percepción de que la interpretación de personajes duros y moralmente ambiguos por parte de Bogart eclipsaba su propio legado como un gángster refinado. La opinión pública, capturada en columnas de periódicos líderes y en entrevistas retrospectivas con veteranos de la industria, señaló que la imagen de Raft se construyó sobre la sutileza y el encanto natural, mientras que las actuaciones de Bogart se caracterizaban por una intensidad contundente que resonaba con el público.
En numerosas ocasiones, en eventos de la industria y estrenos de películas, las críticas mesuradas de Rafts sobre las decisiones de casting fueron recibidas con silenciosos asentimientos, de acuerdo por parte de conocedores que reconocían los cambios en los gustos cinematográficos. Las fuentes biográficas y los historiadores del cine han documentado que la disputa no era solo sobre roles, sino también sobre la transformación más amplia de los arquetipos de Hollywood. A medida que los estudios evolucionaban y acogían nuevas formas de narración, la rivalidad entre Raft y Bogart adquirió un significado simbólico, representando Aardman, el inevitable choque entre la tradición y la innovación. Su conflicto continuo, como se registra en retrospectivas cinematográficas exhaustivas, sigue siendo un potente recordatorio de cómo las ambiciones personales y los paradigmas artísticos cambiantes pueden alimentar disputas legendarias en la pantalla grande. Mae West contra los ejecutivos de Paramount. El legendario ingenio y la provocativa personalidad de Mae West chocaron con las rígidas expectativas de los ejecutivos del estudio en una disputa que se centró en la censura y edición de sus diálogos. La disputa surgió durante la producción de una película controvertida a finales de la década de 1930, cuando los directivos del estudio decidieron acortar sus famosas líneas atrevidas en favor de amplificar los papeles de los coprotagonistas masculinos. Los detallados memorandos del estudio y las reseñas históricas relatan que la reacción de West fue rápida e inflexible, ya que consideró las ediciones un insulto a su integridad creativa. Registros públicos de la época revelan que la actriz, famosa por empujar los límites y desafiar las normas sociales, se negó a comprometer su visión artística. Detrás de puertas cerradas, se llevaron a cabo acaloradas discusiones entre ejecutivos que estaban divididos entre mantener la viabilidad comercial y respetar la audacia que había hecho de West un nombre conocido. Informes en revistas de entretenimiento influyentes documentaron que West respondió con una serie de respuestas astutas en entrevistas, desviando las críticas mientras minaba sutilmente las decisiones del estudio. Los conocedores de la industria observaron que su postura desafiante no solo protegió su imagen pública, sino que también provocó un debate más amplio sobre la libertad artística en Hollywood. Biógrafos e historiadores del cine han señalado que la disputa subsiguiente tuvo ramificaciones duraderas, influyendo en las políticas de censura y decisiones creativas posteriores en toda la industria. El enfrentamiento entre West y los ejecutivos del estudio sigue siendo una ilustración notable de cómo la lucha por el control creativo a menudo conducía a conflictos que resonaban mucho más allá de los límites de una sola producción cinematográfica. Esta disputa memorable, tejida en el tapiz de la historia de Hollywood, perdura como testimonio del espíritu indomable de Mae West y su compromiso inquebrantable con la individualidad. Jean Harlow contra su peluquero del estudio. La breve pero explosiva disputa de Jean Harlow con su peluquero de estudio por un corte de pelo desastroso sigue siendo uno de los episodios más peculiares en los anales del Hollywood clásico. A finales de la década de 1930, mientras los estudios producían películas glamorosas e imágenes meticulosamente estilizadas de sus estrellas, un solo corte de pelo mal hecho se convirtió en un símbolo de traición personal y frustración profesional. Harlow, cuyo cabello rubio platino era tanto parte de su identidad como su seductora personalidad en pantalla, se encontró en el centro de una tormenta cuando el estilista, reconocido por su habilidad, entregó un resultado que quedó dramáticamente por debajo del estándar esperado. Los relatos detallados de los archivos del estudio y los informes de los periódicos contemporáneos describen cómo la furia de Harlow fue tanto pública como personal. Se dice que el incidente, ocurrido durante el agitado rodaje de una importante película, tuvo lugar en el camerino privado de un bullicioso lote de estudio. Los testigos oculares recordaron que la reacción de Harlow fue rápida y severa. Su lengua afilada y su estilo dramático salieron a relucir mientras reprendía al peluquero frente a un atónito equipo. Las revistas especializadas y las columnas de chismes de la época contaron más tarde el fiasco con una mezcla de incredulidad y diversión, señalando que las consecuencias se extendieron más allá de un solo error. El estilista, antes celebrado por su arte, se convirtió en el centro de un escándalo, con rumores circulando sobre actos de venganza posteriores que empañaron aún más su reputación. Desde entonces, los historiadores del cine y los biógrafos han destacado el incidente como un ejemplo notable de cómo incluso las ofensas personales más pequeñas podían convertirse en disputas a gran escala en el ambiente altamente cargado de Hollywood. La absurdidad de la situación, inmortalizada en la tradición del estudio y susurrada entre quienes trabajaban tras bambalinas, sirve como un recordatorio duradero de la naturaleza impredecible y a menudo volátil de las dinámicas de celebridades en la edad de oro del cine.